¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas, encantado. Aquí estamos hoy con mi amigo Hugo Aguirre Herrains, que es el autor del libro Entenderse no venía en el manual, recientemente publicado. Un gran esfuerzo por parte de Hugo aquí. Un libro muy interesante que trata sobre una variedad de temas impresionantes y que nos ayuda a no solo entender nuestro lugar en la vida, cómo relacionarnos con otros, cómo comunicarnos con otros, sino también a quizás saber negociar todas las dificultades que nos encontramos a través de la vida de cara a vivir una vida un poco más feliz y amena, supongo. No sé si esa es una descripción buena, correcta de tu libro, Hugo. Entonces, si te parece, hoy me gustaría introducirte un poquito a nuestros oyentes, a la gente que nos ve, y también que nos dieras un poquito de tu opinión o que extendieras un poco en los puntos del libro. Así nos dices por qué lo escribiste, qué piensas, Perfecto. si hay algo que no hayas escrito aquí o que pueda ser de utilidad para todos nosotros. Entonces, lo primero que te quería preguntar era, Hugo Aguirre, ¿de dónde eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te ha llevado a escribir este libro en particular? Sí, pues yo nací en Logroño, en La Rioja, y la verdad que durante un buen tiempo pues pensé que siempre iba a estar en esta ciudad. De hecho hice mis primeros estudios en Logroño y luego fui a Zaragoza y surgió Esto la es crisis España. en España, por supuesto. Claro. Sí, gracias. Pero en el 2008 hubo aquella crisis famosa, ¿no? En la cual el mundo se encontró ante de repente una crisis que hizo que mucha gente como yo pues tuviera que emigrar en busca de oportunidades a otros países, ¿no? Entonces yo diría que para empezar ese es un punto importante en el cual sales, abres tu mente, ves otras culturas. A partir de ahí me ha tocado vivir en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en Japón, durante unos periodos amplios. Y todo eso pues te afecta, ¿no? Y luego aparte pues todo ese tipo de vivencias que tienes cuando estás más alejado de tal vez de la familia y luego todos los dramas personales que uno se encuentra en la vida pues hace que te surjan preguntas, ¿no? Y el tener la oportunidad de ver distintas culturas y de ver cómo se enfrentan las cosas de distinta manera te hace preguntarte pues que tal vez haya cosas que no son, ¿cómo diríamos? La gente muchas veces como que acepta la realidad tal cual la ve y no se le preguntas. Pero cuando empiezas a ver que otras personas lo hacen de manera distinta, te planteas cuál es la correcta. Primero intentas ver cuál es la correcta y luego te das cuenta de que igual no hay una correcta, sino que hay muchas maneras de ver las cosas, de entenderlas, de afrontarlas. Y entonces te empiezas a preguntar si tal vez alguna de las cosas que estás haciendo, pues podrías encontrar otras que sean más saludables. Te das cuenta de tus propios problemas. Y todo esto empieza, digamos, sin un ámbito de estudios detrás, porque yo en realidad soy ingeniero. Entonces es a través de estas vivencias, de amistades como la tuya, en las cuales he conocido a gente que en realidad desde el principio han estado estudiando e intentando entender la mente, que surge toda esa curiosidad, surge toda esa dinámica en la cual pues, uno puede empezar a estudiar. Y la ventaja de hoy en día de que existe, de que lo que antes solamente era material para gente que se gradúa en la universidad, hoy en día está disponible para quien quiera y cuando quiera, ¿no? Mencionaste que has vivido en distintos países. Creo que mencionaste Japón, Inglaterra, sé que has vivido en otros países también. Entonces, ¿ha influenciado o han influenciado las distintas culturas y cómo ven ellos la vida en tu libro? Por supuesto, es decir, imagínate los polos opuestos de haber vivido en México y en Japón, por ejemplo, ¿no? Donde en Japón puedes llegar al principio y dices qué ordenado, limpio está todo, qué limpio está todo, cómo lo hacen todo de manera sistemática y dices esto es perfecto. Pero si vives un tiempo allá, lo que de vacaciones parece algo idílico, pues empiezas a ver que para mucha gente el hecho de que solamente haya una manera de hacer las cosas
significa una catástrofe personal porque no pueden elegir otras opciones de vivir. En Japón, si encajas, está todo muy bien, pero si no encajas, estás fuera. Entonces, pues pasa a otro país como México, que sería la antítesis, donde digamos que impera un poco el caos, pero ese caos también permite florecer ciertas cosas, incluso pues muchas veces hemos hablado de toda la regulación que existe en Europa, el hecho de que en México pues no lo haya, permite que mucha gente haga cosas que realmente son bonitas o que gustan, ¿no? Como por ejemplo yo me encantan los puestos de comida, que obviamente entiendo, pues porque por regulaciones y demás en Europa no existen, pero a veces es una pena no tener ese acceso a las cosas, ¿no? Entonces, ya en el momento en el que hablamos de que son así de diferentes, la gente se comporta diferente, la gente te trata diferente, ¿no? En Japón siempre todo parece muy respetuoso, pero en mucha instancia. En México yo fue llegar y la verdad que todo el mundo realmente me acogió muy bien y de verdad eran mucho más amables y la recepción me permitió pues empezar como a desarrollar. Entiendo que los japoneses también son educados y amables, ¿no? Pero de una manera diferente. ¿Cómo funciona ahí? Pues es una obligación el ser educado, es una parte de la cultura en la cual te dicen algo, pero no, a veces no significa eso. Puede que estés en la empresa y te traten muy bien, pero no te van a invitar a cenar o algo en lo que hagas, digamos, ya puedas desarrollar una amistad, van a mantener una distancia muy fuerte, a pesar de que al principio parece que son realmente amistosos. En cambio, pues otros lugares sí que te abren las puertas y enseguida te dicen, ven a la barbacoa que hago este fin de semana, ¿no? Y de hecho tal vez dicen demasiado, ¿no? Se abren demasiado en el sentido de que dices, pues igual me gustaría mantener a mí un poquito más de mi espacio privado. Tú has vivido también en Inglaterra y en Estados Unidos, entiendo, también. ¿Verdad? ¿Cómo es la concepción de la felicidad o cómo difiere también en estos países? ¿Son diferentes o son más parecidos a uno a otro? Pues son diferentes. Se podría decir que Inglaterra y Estados Unidos tienen una concepción más parecida, ya que son ambos anglosajones. Entonces, seguramente influenciados por la propia religión protestante, tienen una actitud para la vida muy que tiene que ver con la producción, con hacer las cosas bien y que eso tenga un premio. En cambio, en países como España o México, se busca disfrutar la vida a pesar de todo. Incluso en las malas o incluso sin hacer nada. Uno no necesita hacer nada, mientras que los anglosajones sí que creen que uno tiene que hacer cosas para recibir un premio. Que eso también luego explica muchas cosas de cómo funcionan las sociedades. Pero en cuanto a la felicidad, yo diría que, por ejemplo, para la vida sencilla sería mejor estos tipos de países como España o México, donde a uno no se le exige requisitos, puede ser feliz con tener un trabajo simple, con tener amigos y su familia, mientras que en el mundo anglosajón sí que premia mucho a la gente productiva o que tiene éxito, pero también tiene unos requisitos muy altos de felicidad. Y en cuanto a la diferente concepción de la felicidad en algunos de estos distintos países, ¿hay algo que recuerdes que te haya llamado la atención o que pensaste, buah, esto definitivamente lo tengo que poner en el libro, entenderse no venía en el manual? ¿O hay alguna situación que recuerdes en particular o alguna persona? Sí, yo recuerdo mucho porque hago fotografía y recuerdo mucho la ocasión en la que estaba en Ciudad de México y quedé para hacer unas fotos. Yo estoy bastante acostumbrado a que ya la gente... Poner el libro justo ahí. Ahí, perfecto. Ahí, bonito. Qué bien. Pues es muy normal que la gente llegue tarde. Es así. Entonces fui y quedamos en Parque México para hacer unas fotos con una pareja que baila. Y quedamos a las 12, yo llegué allá, puntual a mi hora, y entonces el chico me escribe pues que ya está llegando, pero no estaba ya.
Y pasa así 15 minutos, le vuelvo a escribir y me dice, no, que ya me queda muy poquito. Ya a las 12, como casi media, me escribe y me dice, oye, ¿sabes qué? Además la chica ya ha llegado, así que le puedes pedir el número y podéis ir empezando. Entonces yo llamo a la chica y me grita, es que no hay derecho, es que cómo llega la gente tarde, yo así no puedo hacer las cosas, me costó 1 hora maquillarme, 1 hora venir, he estado aquí esperando, así que me voy. Y me va a costar 1 hora irme, así que he perdido toda la mañana por vuestra culpa, bla, 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 bla. Y ni siquiera me dejó explicarle que yo estaba allá. Y se marchó. Y no hubo manera, ¿no? Entonces, seguí esperando a este hombre y llegó como a las 12:50. Le avisé que no venía la chica. Llegué a las 12:50 y le dije, oye, tienes que llamar a esta chica, que está muy enfadada, a ver si lo arreglas. Me dice, no te preocupes, ya llamé a otra chica y en 10 minutos llega. Así que a la 1 estábamos haciendo fotos y creo que lo interesante de esta historia es darse cuenta de que ella se enfadó. Se enfadó y no ganó nada. Es decir, ella cree que perdió toda su mañana, lo hizo todo eso y no disfrutó de nada. Yo, en cambio, llegué allá y dije, bueno, pues estas personas llegan tarde, pues di un paseo por el parque, hice mi Duolingo del día, pensé en los sitios donde iba a tomar eso, me tomé un café. Era un día, quiero decir, Parque México es muy bonito y uno puede aprovechar siempre, o sea, uno puede hacer que la felicidad dependa de uno. Y bueno, luego puede tomar decisiones, puedes decir, yo con esta persona nunca vuelvo a trabajar porque llega 1 hora tarde, yo no hago eso, ¿no? Pero la decisión de enfadarse y penalizar, nos intentó penalizar a nosotros, pero la que se quedó sin fotos fue ella, no nosotros. Nosotros pudimos hacer las fotos y yo en concreto no me lo pasé mal. En cambio ella tiene una mala experiencia, se va con su enfado, se queda sin fotos. Y aquello me dije, wow, esto es algo que yo tengo que evitar para siempre. Yo no le puedo poner la responsabilidad de mi felicidad a otras personas. Muy interesante, muy interesante. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿crees, habiendo vivido en España y habiendo nacido en España y habiendo vivido en México también, que hay una gran diferencia entre la concepción psicológica y social de ambos países, o son más parecidos de lo que pensamos, o hay algo que resalte en cuanto a lo que reflejas en el libro, la psicología de la gente, la forma de vivir? Por ejemplo, lo que te quiero decir, entiendo, por ejemplo, que en México tienen una concepción de la muerte y una relación con la muerte distinta a la que hay en España, o cosas así. Son pueblos muy diferentes, porque yo no he vivido en México. ¿Hay grandes diferencias o son más parecidos de lo que parecen? ¿O en qué difieren viniendo de España? Pues fíjate que, entre otras cosas, me ha gustado estar en México porque tiene muchas cosas parecidas, obviamente por raíces históricas, culturales, pero también tienen sus diferencias. Y parte de ello es una especie de alegría ante cualquier desgracia. Lo que has dicho, un caso muy notorio y conocido es el de la muerte, ¿no? Es esa especie de cuasi celebración. Exacto, eso es lo que me llamó la atención, sí. Sí. Es bonito, colorido y tal, súper interesante. Sí, y ponen sus altares y recuerdan a la gente y lo hacen desde una posición algo más positiva, ¿no? Una perspectiva algo más positiva que la que se hace, por ejemplo, en España, y así en general para todo. En este último mundial que se jugó, que se jugó incluso en México, me llamó la atención de que en los partidos, incluso los primeros partidos de grupo de fases, cada vez que se ganaba, se celebraba. A lo grande, a lo grande. Claro. Como si hubieran ganado la final. No necesitaban ganar la final para eso. ¿No? Y yo no creo, porque alguien dice, es que es porque nunca van a ganar la final. No, creo que es más cultural. Es decir, es el hecho de hoy hay una oportunidad para estar contentos. Hay mucha pasión en México, ¿no? Sí, pero yo diría eso es como hoy hay una oportunidad para estar contentos. Claro. Así que no me la pierdo. No sé si mañana la voy a tener. Entiendo. Y lo de la pasión me recordaba ahora que
con Hugo nos hemos conocido el otro día, calculábamos y nos conocemos desde hace 15 años. ¿Ya? Yo también escribí un libro sobre la felicidad, pero Hugo me ha ganado con este estupendo trabajo aquí por 150 páginas. Pesa más. Pesa más. Pero algo interesante que hay acerca de Hugo, el autor del libro, es que considero que Hugo tiene un carácter, a diferencia mía, que soy muy apasionado y muy radical, Hugo tiene un carácter más templado, más como estaba diciendo él antes, ¿no? Yo considero de que esto no debe afectarme y por tanto no me afecta. Y yo estaría como, ¡ah! No puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto de Hugo Aguirre para esa templanza de carácter y cómo consigues o has conseguido tú el poder aplicar muchas de las cosas de las que hablas en el libro en cuanto a que no te afecten cosas que a otros, como a mí, por ejemplo, nos afectarían más y estaríamos más, esto no puede ser. ¿Cómo mantienes esa tranquilidad y esa paz vital? ¿Cuál es tu secreto, Hugo? Sí. Claro, eso, si lo desvelase, esta es la parte barata, cuesta muy poquito, pero si desvelo el secreto... No, yo creo que, al menos, creo que cada persona, y una cosa que vengo a decir aquí porque me molesta un poco a veces... También escribí este libro porque a veces siento que otros libros le dicen a la gente cuál es la solución. Y creo que no es que sea el problema que le digan cuál es la solución, es que como cada persona es diferente y puede que esa herramienta no le funcione y demás, esa persona se va a sentir muy mal. Prefiero una especie de decirle a la gente, mira, aquí hay unas cuantas herramientas, pruébalas, igual alguna te funciona, pero igual no, eso es personal. Entonces, para mí una que aprendí que me funcionó mucho es darme cuenta que la gente en general no habla de mí. Incluso cuando se refieren a mí o cuando me dicen cosas, están hablando de ellos. Y entonces una vez te hacen eso, antes te estaba dando un ejemplo de cómo para a veces justificar las cosas en las que he tenido éxito en la vida, me decían así como eres muy inteligente y yo pensaba que era un cumplido, pero luego resulta que me di cuenta que lo que querían decir era como que, bueno, tú lo has conseguido porque tenías esta ventaja y yo no, porque no la tengo. Te decían que eras inteligente como para justificarse en su mediocridad. Justificarse en las cosas, no me decir mediocridad, en las cosas que ellos no habían hecho esfuerzo, porque a veces ni siquiera quieren hacerlo. A veces la gente, tú le dices que has hecho algo y ellos defensivamente te empiezan a decir como un cumplido que también es una defensa personal. No me dicen mediocridad porque igual ni siquiera quieren hacer ese esfuerzo, pero ya para empezar están diciendo, es que tú, como siempre te has dedicado a esto, pues claro, lo has hecho. En cuanto a eso, Hugo, ¿crees que hay una influencia o una relación directa entre la inteligencia y la felicidad? Pues si la hay es inversamente proporcional, porque creo que cuanto más inteligente eres, a veces más difícil puede ser feliz, ¿no? Porque empiezas a ver las incongruencias del mundo, empiezas a ver todos los problemas que existen políticos, los matices, los detalles, las contradicciones. Las contradicciones, las complejidades de que te presentan un tema y de repente te sientes que es que no ves una buena salida, ¿no? Porque a veces la gente dice, ves que tiene unas creencias muy firmes y casi hasta tienes envidia, ¿no? Envidia de decir, no porque las tengan, porque dices, ¿por qué las tienen? Pero dices, joder, qué bien que esta persona ya mentalmente tiene esa paz, mientras que yo no la tengo. ¿Crees que hay que ser inteligente para hacer el tipo de trabajo que recomiendas hacer en tu libro para poder al menos acercarse o tener más posibilidades de alcanzar la felicidad, o no es necesario? No, creo que a veces la inteligencia está a veces sobrevalorada, porque se habla de inteligencia cuando en realidad, como también hemos hablado en muchas ocasiones, existen muchas otras habilidades como la perseverancia, la constancia, la curiosidad y muchas otras que podemos mencionar. Entonces, se trata de que, más que nada, creo que uno se tiene que dar cuenta de que hay cosas, cada uno llevamos unos traumas, cada uno llevamos unos problemas, y es darse cuenta de que en esas cosas en las que uno realmente se da cuenta que no las hace bien o que le gustaría ser de otra manera, ponerse a ello. Y cada uno
dependiendo de qué tiene más de estas habilidades, ya sea de perseverancia, sacrificio, o puede ser de curiosidad, o puede ser de inteligencia, cada una de estas herramientas te va a permitir hacer un desarrollo personal diferente. Por eso digo que planteo muchas cosas, porque también pienso que la gente viene desde distintos lugares. Eso te iba a decir, que habiendo leído el libro, vamos a ponerlo cerca de la cámara, Entenderse no venía en el manual, por Hugo Aguirre. Una de las cosas que noté, quizá precisamente al no ser Hugo un terapeuta, como yo, hipnoterapeuta, fue precisamente que no utilizabas un lenguaje complejo o técnico. Entonces, precisamente algo bueno que viene en el libro es que cualquier persona lo podría entender y cualquier persona podría obtener buenos resultados y aplicar algunos de los consejos en el libro, ¿no? Sí, sí, y de hecho, desde el principio me planteé que pone observaciones. O sea, no es un mandato, no es... Observaciones para encontrar paz y felicidad. Entonces, no es como una obligación, no estoy diciendo, no digo como el camino absoluto, no digo que esto es todo lo que uno necesita. No me he pasado toda la vida estudiando este tema, sino que ha sido algo personal, un camino personal que yo he desarrollado y que conforme a todo lo que yo he aprendido, pongo mis observaciones. Pero lo bueno es que aunque muchas de estas cosas salgan de tu propio camino personal, me parece algo muy bueno en el libro que no es una biografía o una autobiografía, que cuando has mencionado cosas personales las haces por una razón, en un momento concreto y para continuar con el ejemplo que estás dando para que la gente obtenga algo, ¿no? de esas palabras. Sí, realmente es un trabajo que ha conllevado mucha investigación, leer mucho y luego ponerlo ahí. Y lo que sí, digamos, utilizo es mi vida personal un poco para mostrar cierta vulnerabilidad. La idea de que esto no es un trabajo solamente, como que dice, científico, de que le pasa a otras personas, sino esto es algo que nos pasa a todos. Sí, sí, y pongo que yo soy el primero que ha estado ahí. Y me pongo un poco a veces como ejemplo, ¿no? Pero sí que hablo de muchos temas y en todos ellos hay una investigación por detrás de ello. Eso te iba a preguntar también, cuando has hablado de tu investigación antes, aparte de cosas que te han pasado a ti personalmente, ¿cómo hiciste esta investigación? ¿A dónde fuiste? ¿Fue a lo largo del tiempo? ¿Cómo complementaste toda esta información que necesitas? Porque habiendo escrito varios libros yo mismo, yo sé que se necesita hacer mucha investigación para escribir un libro. De hecho, una vez escuché algo que decía como que si quieres escribir un libro sobre un cierto tema, tienes que saber 10 veces más sobre ese tema de lo que has puesto en el libro. Entonces, ¿cómo hiciste esa investigación? ¿De dónde viene? ¿Qué fuentes te ayudaron? Sí. Al principio empecé pues como siempre, en conversaciones con amigos, especialmente algunos que tienen carrera detrás de la psicología como tú, pero también tengo otros amigos que han hecho, ya sea que son terapeutas o que son psicólogos, y que me recomendaban libros, me recomendaban lecturas. Eso ha sido un punto de comienzo. Luego, por ejemplo, hay cosas como The Great Courses, que es una serie de libros, de temario que existe, que no pertenece a una universidad en concreto, pero que está hecho por los principales catedráticos de distintas universidades sobre distintos temas. Y a mí, pues, los de psicología los he leído todos, y bueno, todos igual no, pero muchos de ellos. Y bueno, vas trabajando desde ahí con artículos, vas haciendo todo eso y luego te vas escribiendo. ¿A lo largo de cuánto tiempo fue? Pues posiblemente, como han sido yo diría que unos 5 o 6 años de escribir y escribir y escribir, e ir añadiendo temas, porque como tú has dicho, lees algo en un sitio y luego, pues además, quiero decir, lo tienes que reflexionar, tienes que pensar si tú crees que esto tiene un peso, pero luego además lo tienes que confirmar, no vale con que alguien lo diga y tú lo pones, sino que directamente tienes que ver que salen múltiples fuentes, tienes que ver
que tiene sentido, que aguanta. Y yo creo que el punto final que fue el que ayudó con todo esto fue el advenimiento de la IA. Que eso ha sido lo que permitió, con todo lo que yo ya tenía, con todo esto, de alguna manera un poco más rápida, ir trabajando y diciéndole, oye, es que mira, tengo todos estos temas. He encontrado estas fuentes que son conflictivas. Y me dice, es que esta vino primero, pero luego vino luego este. Joder, eso te ayuda muchísimo a conectar todas las cosas y decirle, mira, tengo todas estas cosas, ¿cómo podría hablar de ellas? Porque luego, como has visto, el libro habla de muchas cosas, tal vez unos puntos más difíciles, luego fue unirlo, decir, darle una continuidad, que tenga sentido, que no sea aburrido. Otra pregunta, Hugo. Si tuvieras que resumir el libro en un párrafo, ¿qué dirías? Difícil, ¿eh? Preguntas difíciles. Esa es... Tómate tu tiempo. Sí, no, pues diría que la felicidad está dentro de ti, el propósito está fuera de ti, el subconsciente te va a sabotear y tienes que dar más que recibir para tener un buen equilibrio emocional. Muy interesante. Vale. Esos son como consejos prácticos también. Tal vez, sí. Cosas en las que a las que la gente debería prestar atención. Y hay una que llamó mi atención particular porque es una de mis pasiones, que es el subconsciente. Entonces, a lo largo de hacer este libro, creo que es un tema y sé que nos interesa a todos, no solo a mí. Entonces, ¿qué son las cosas más interesantes que hayas aprendido del subconsciente o cosas que recuerdes que hayas puesto en el libro sobre este tema? Supongo que el haber hecho el libro te ayudó a aprender y a saber más sobre estas cosas. Y sin ser tú un profesional del subconsciente como lo he sido yo, ¿qué has aprendido o qué te pareció más interesante o qué has reflejado en el libro sobre la mente subconsciente? Sí, pues recuerdo de esas primeras conversaciones hace 15 años cuando hablábamos y ya me ibas comentando sobre cómo la mente acumula estrés, traumas y demás y tiene una capacidad de aguante. Es decir, no es que las cosas como me explicas a veces es que ocurren tan tarde, sino que ocurrieron en el momento en el que ocurrieron y el cerebro las intenta manejar hasta que ya no puede más, ¿no? Entonces, ese fue un gran punto de partida realmente para investigar cosas, porque ya entonces muchas veces la gente se plantea que si hoy estoy mal, es que hoy pasó algo. Cuando en cambio, muchas veces en realidad, lo que uno tiene que hacer es una introspección de que es que hoy ya no puede más, realmente, pero no puede más de algo que ya pasó hace bastante tiempo. O de una acumulación de muchas cosas y que hoy es la gota que colma el vaso. Pero todo eso tiene que ver con la idea de que el subconsciente acumula, protege y sobre todo que tiene esta función de que nos ayuda a sobrevivir, pero no a ser felices. O no es su prioridad al menos. Hablando de eso, ¿qué tan importante es entonces la mente subconsciente en relación con la felicidad? Pues, como acabo de decir, la mente subconsciente, su gran prioridad no es nuestra felicidad, tiene que ver mucho más con la supervivencia. Entonces siento que además tenemos un bias negativo, la mayor parte de nosotros. Sesgo. Un sesgo negativo. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser, desde nuestra consciencia, tenemos que darnos cuenta de que ya jugamos en desventaja, o sea que nos levantamos y las primeras cosas que el cerebro, el subconsciente nos puede enviar son imágenes negativas y tenemos que ser capaces de entender de dónde viene todo eso para no agarrarnos a esos pensamientos que nos llevan a emociones negativas y que eso pues genera un ciclo que nos puede llevar a ser infelices. Porque todo eso tuvo un sentido evolutivo de supervivencia, pero que ya muchas veces no lo tiene, ¿no? Esta tarde
solo hace unas horas revisaba el libro otra vez y recuerdo haber leído un párrafo sobre algo así como la malicia o los malos sentimientos hacia otros o algo así. ¿Cuál crees que es la relación entre pensar positivamente o pensar negativamente sobre nuestra vida o sobre otros con la felicidad o la obtención de la felicidad? Fíjate que de eso hay una pequeña historia que me gusta mucho contar. ¿Está en el libro? Sí, de hecho está en el libro, y que es la historia del chamán, ¿no? De ese chamán al cual le viene un joven y le pregunta, le dice, ¿no? De cómo sé si hubiese una buena o una mala persona, ¿no? Y entonces el chamán le explica que hay dentro de él hay dos lobos que siempre están luchando. Uno representa pues todo digamos, lo que entendemos como lo positivo, ¿no? Desde la pasión, la honestidad, pues, bueno, el querer compartir todas las cosas así buenas, y luego está el lobo, digamos, un poco malvado, el que entenderíamos como que sería la ira, la envidia, cualquier tipo de destrucción y demás. Y entonces el otro se asusta y le dice, ¿cuál de los dos soy, no? Entonces el chamán le mira y le pregunta, ¿a cuál alimentas? Entonces, en este sentido, yo creo que la gente no es realmente mala, pero sí hay una semilla de malicia dentro de cada uno, y depende de a quién estás alimentando. Si alimentas esa negatividad, porque es de alguna manera como si fueran dos elementos que no son malos en sí mismos, sino son dos herramientas. Según necesites, pues puedes alimentar a una y te ayuda, ¿no? O puedes alimentar a la otra. Ahora lo que pasa es que yo creo que vivimos en un mundo en el cual sería más saludable alimentar siempre a la que es la positiva, a la que consideramos hoy como la positiva, la saludable. Vivimos en un mundo. Esas son palabras interesantes que nos llevan a la siguiente pregunta. Dado el mundo en el que vivimos, ¿es más fácil o más difícil que hace 100 o 200 años obtener la felicidad hoy? Otra pregunta difícil que no te esperabas, ¿eh? Es que no están escritas estas preguntas, lo estoy haciendo bailar. No, pues fíjate que... ¿Crees que es más fácil ser feliz hoy o hace 200 años? ¿Qué ha cambiado, qué ayuda y qué no ayuda? Pues fíjate que muchas veces tiendo a pensar que sería más difícil ser feliz hoy por el hecho, fíjate, de casi todas las ventajas que tenemos en realidad, fíjate, que es el hecho de una paradoja de que tenemos muchas veces más tiempo libre, más conocimiento, más datos, más salud, más bienes materiales, con lo cual más entretenimiento. Sí, pero tenemos mucho tiempo como para pensar, y tenemos mucho conocimiento de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan digamos, las grandes empresas, la riqueza, cómo funcionan los políticos, cómo funciona la corrupción, cómo funcionan todas estas cosas, de tal manera que nos afectan muy negativamente. Y luego la comparación de las redes sociales y demás, que no existía. Y creo que hace 200 años uno podía ser bastante, digamos, desgraciado, pero vivía en un pueblo y no sabía lo desgraciado que era. O sea, sabía que obviamente no, pero como tampoco he vivido allá, no sé si esa persona tenía realmente más felicidad, pero yo así a primeras puedo pensar que tal vez era más capaz, como no se comparaba, como no sabía, era tal vez más capaz de estar satisfecho con la situación dada, porque es la que tenía y no sabía de otras. A veces ese tipo de ignorancia ayuda, ¿no? A ser más feliz. Has mencionado las redes sociales. ¿Cuál crees que ha sido su impacto de cara a la felicidad? Pues ha sido un impacto positivo, negativo, en la suma de lo que diríamos sería negativo. Sería negativo porque ha permitido a la gente compararse. La comparación es el ladrón de la felicidad, porque al final lo que no nos podemos siempre comparar en condiciones de igualdad, entonces solamente vemos porciones y nos comparamos con las porciones que nos interesan, no con todo, y muchas veces salimos a perder, y eso nos hace sentirnos mal constantemente, a pesar de que tenemos
suficientes cosas para ser felices en nuestra vida personal, pero constantemente nos hunde, ¿no? Y eso lo ha traído las redes sociales, pero es que es una herramienta evolutiva que siempre ha estado ahí para que nos permitiese decir, oye, es que esa persona tiene tal, ¿puedo tenerlo yo? Pero hace miles de años, para un recolector que veías que igual escalaba un árbol de frutas y las cogía y tú dices, ¿puedo yo? Sí puedo. Agarras también frutas y los dos tenemos frutas. Pero hoy en día ves en Instagram que alguien tiene un Porsche o que tiene una casa en las Bahamas. No puedes ir y tenerla también. Entonces, esa herramienta lo que hace es como dispararte en un pie. Habiendo vivido en tantos países y habiendo conocido tantos tipos de gente diferentes, habrás conocido también no es para hablar mucho sobre este tema, pero cuando hablabas de las redes sociales me recordaba que uno de los potenciales problemas también con las redes sociales es que fomenta una adicción. Y adicción, sea lo que sea, normalmente no es bueno, ¿vale? Nos aleja del equilibrio que es lo mejor, entiendo, para el ser humano. Entonces, ¿qué opinas de la relación entre la adicción y la felicidad? Sea la adicción a lo que sea, no tiene por qué ser a las drogas, puede ser a Instagram, puede ser a comer, puede ser a lo que sea. ¿Qué opinas sobre este tema? Porque entiendo que también lo mencionas en el libro. Sí, sí, sí. Lo primero es decir que la gente que piense que lidia con adicción y demás, lo que tiene que ver primero es a un profesional. Yo siento que este libro y demás lo he escrito para gente que generalmente está bien, que quiere descubrir cosas de sí mismo, pero no es un libro médico, eso es lo primero, para decir eso. Pero una vez uno se da cuenta de lo que has dicho, que todas las adicciones, en el sentido de que significa que sentimos que no podemos ser felices sin ellas, y cuando he dicho antes, como un concepto fundamental, lo primero que he dicho, si quería resumir el libro, es la felicidad está dentro de ti. Quiere decir que no necesitas ningún tipo, si tienes algún tipo de adicción, es una especie de señal de que algo no va bien, de desequilibrio interno, de que estás intentando reemplazar algo que te falta dentro con algo que está fuera. Y ya sea, como tú has dicho, puede ser drogas, puede ser atención, puede ser hasta, no sé, yo por ejemplo personalmente videojuegos, hubo una época en la cual estaba muy metido en los videojuegos porque me ayudaban un poco a disociarme de las cosas que no me gustaban, ¿no? De mi vida propia. ¿Era escapismo eso? Sí, es escapismo. Es escapismo cuando no lo haces por disfrute, sino que lo haces porque no quieres estar donde estás. Entonces es un momento en el que te tienes que plantear que tienes que cambiar algo. Puede ser buscar ayuda profesional, puede ser leer libros, hacer meditación, puede ser pedirle ayuda a un amigo, a tus padres, pero sí que hay que hacer algo porque es un ciclo que no se acaba y generalmente va a peor. Dijiste que estabas muy metido en aquel tiempo en los videojuegos y ¿cómo dejaste eso? ¿O cómo te alejaste o lo hiciste de una forma más equilibrada? Bueno, en mi experiencia fue más que nada porque empecé a salir un poquito y me di cuenta pues un poco de esas amistades que tenía, así como también fue las primeras veces, digamos, que empecé a tener como, pues, a ligar un poquito. Y entonces me di cuenta de que en realidad... Ligar para gente en otros países sería relacionarse. Flirtear o relacionarse con, en mi caso, chicas. Y con eso, pues me di cuenta de que en realidad quería hacer eso y le tenía miedo, pero lo que tenía, o sea, que al final no podía, pues me di cuenta que no podía escaparme y entonces a mí mismo me puse ciertas reglas sobre cuánto tiempo o en qué circunstancias podía jugar. Y entonces pero no podía reemplazar, por ejemplo, decir, es que esta noche salgo y utilizo los juegos para no salir. No. Digo, tengo que hacer un esfuerzo
y exponerme a eso que me da un poco de ansiedad. Hugo, recordamos a la gente, Hugo es el autor del libro Entenderse no venía en el manual. Observaciones para encontrar paz y felicidad. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, que es, hoy estábamos hablando, antes de empezar esta entrevista, sobre temas como la disciplina o la persistencia. Entonces, ¿cuál crees que es la relación de esto? Porque ahora mismo estabas diciendo, y entonces yo hice esto, o antes me contabas, yo me forcé a hacer esta otra cosa. Entonces, sé que hay mucha gente que nos puede estar escuchando ahora, viendo, que tendrán dificultades con disciplina, con persistencia, con voluntad, con falta de voluntad, y que esta es una de las razones por las que ellos mismos se den cuenta de que pues no soy feliz porque no tengo este tipo de empuje, o qué envidia que esta persona lo tiene, pero yo siento que estoy patinando en la vida. ¿Qué consejo tienes para este tipo de gente que quisiera hacer más, pero siente que no tiene suficiente empuje, persistencia, voluntad, o que no se pueden forzar a sí mismos como lo hiciste tú? ¿Cómo pueden obtener esa fuerza interior? En primer lugar, creo que a veces la gente se esfuerza en las batallas tal vez, digámosle, equivocadas. Significa en decir, es como si vieras a alguien que dices, esta persona ha sido como, esta persona se ha convertido en un astronauta, y dices, bueno, pues si ha podido ser astronauta, pues por comparación, pues yo puedo hacerlo también. Y no es que no puedas, es que esa persona tiene una serie de condiciones, tanto de su vida como persona. Entonces uno tiene que observar un poquito dentro de sí mismo y decir, yo igual no puedo competir, y a veces igual no quiero competir con lo que han hecho otras personas. Igual yo no tengo la persistencia que tengo estas personas, pero cada persona tiene una serie de habilidades, y lo que tiene que elegir un poco a veces es dónde quiere poner su esfuerzo. Porque a veces ya digo que yo encuentro que como la sociedad, la verdad que premia ciertos caminos más que otros, generalmente la gente quiere, es como esa idea de que los padres quieren que sus hijos sean doctores y abogados a la fuerza. Pero no todo niño, no es que no pueda serlo, sino que no quiere serlo, y puede intentarlo, pero va a sufrir mucho para serlo. Entonces creo que en esta vida existen muchos caminos, y en unos se sufre mucho y en otros se puede encontrar más felicidad. Entonces yo no le voy a decir a nadie que decirle, oye, tú es que no puedes ser abogado, tú no puedes ser doctor, tú no puedes ser ingeniero. No se trata de eso, se trata de decirle, plantéate si quieres ser algo de eso, porque hay más maneras de ser feliz. Porque podría decir, oye, músico, y dices, pero es que músico no sé si voy a ganar, no sé si voy a... Pero bueno, también hay que plantearse que la vida es un camino también, no solamente es un camino de pagar las facturas, sino es un camino de ser feliz. Y creo que la gente a veces se sacrifica, piensa, no le da la importancia y la prioridad a su felicidad como debería, no valora cuáles son sus habilidades o cuáles son sus preferencias, sino que elige lo conveniente, pensando que lo conveniente, que es en un momento uno se da cuenta en frío que es lo conveniente, va a ser fácil de hacer a lo largo del tiempo. Y como hemos hablado antes del subconsciente, que es como una especie de elemento con el cual a veces no contamos y que nos puede sabotear. Si algo nos da, por ejemplo, queremos ser ingenieros y luego tenemos mucho estrés, el subconsciente va a prevenir que sigamos ese camino, a pesar de que estamos intentando esforzarnos ahí. Entonces estaba intentando, pues así, resumiendo, decir que uno no tiene que seguir el camino de otros, tiene que mirar que esas habilidades que, pues como dices, si la consistencia no es lo mío, si no soy muy dado a los números, intenta preguntarte más bien en qué se te da bien, qué distintos caminos hay, darte cuenta que lo conveniente a veces es muy largo, porque decir, por conveniencia voy a ser abogado durante 40 o 50 años, es un sacrificio enorme. Claro. De eso te
te quería preguntar, por eso me lo estaba anotando, ¿qué tan importante es el conocimiento interior que tiene que tener la persona de cara a poder ser feliz en su vida? Pues obviamente es enorme y no hay que desesperarse por no saberlo, porque creo que pues, todas las personas que estudian un poco el tema del desarrollo del ser humano conocen que desde pequeño lo que haces es intentar imitar a otros. Entonces te pasas como digamos los primeros 20 años de tu vida como intentando imitar, haciendo lo que hacen otros. Luego te pasas los 20 preguntándote por qué eso no te funciona para ti. En los 30 estás intentando encontrarte a ti mismo, y tal vez si tú has hecho todo este camino, a los 40 es más cuando ya tienes esa especie de un poquito más de seguridad sobre quién crees que eres, y aún así siempre te queda ¿Crees que es camino. normal ese proceso de confusión que puede durar muchos años hasta que encontramos lo nuestro o hasta que nos conocemos bien? Sí. Y creo que era una ventaja evolutiva que ha sido un poco... que es un problema para esta sociedad, porque esta sociedad quiere que seas productivo, entonces desde el primer día te quiere que te digas, a ver, ¿qué haces? ¿De qué eres? ¿Qué me aportas? En cambio, el ser humano, yo siento que estaba preparado para ser como una especie de lienzo en blanco que en distintas situaciones pudiera ser distintas cosas, ¿no? Por eso tenemos el cine, el teatro, la actuación. A todos los humanos le encanta como pues ser diferentes en distintas ocasiones, ¿no? Entonces siento que eso es una parte integral de nosotros que no le viene bien a la sociedad, porque la sociedad quiere productividad y eficiencia desde el minuto uno. Hablando de productividad y eficiencia, a medida que avanzamos y la inteligencia artificial tiene un rol cada vez mayor en nuestras vidas, no solo personales, sino en nuestro trabajo también, ¿cuál crees que es la conexión entre la tecnología, la inteligencia artificial y la felicidad? ¿Cómo se mezclan para bien, para mal? Pues es muy interesante porque cada vez conozco más gente que tiene, como quien dice, una amistad con la IA. Es un tema muy interesante. Sí, le habla, te consulta. Puede pasar, conozco personas que pasan horas escribiéndole. ¿La tratan como amigos o como no terapeuta? Sé, o como terapeuta o como... Y creo... Espera, pongamos algo de suspenso en esta parte. Sí. ¿Crees que qué? Pues creo que como todo el resto de herramientas no hay que echarse las manos a la cabeza como rápidamente la gente dice, es el final, porque si la gente habla con la IA, bueno, pues seguramente hace un tiempo la gente pensó que era horrible consultarle a Google, y hace un tiempo era horrible consultarle a un terapeuta porque le llamaban loqueros. Entonces... creo que simplemente los tiempos cambian, y creo que todas las herramientas, todas las cosas pueden ser herramientas y depende de cómo se usen, ¿no? Entonces, si entiendes que la IA es más que una especie, como si fuera una especie de entidad que tiene una cantidad de conocimientos extraordinaria, pero no tiene criterio, y tú puedes conversar y extraer información útil para ti de ahí y que te puede aliviar, pues está bien. Si encuentras en esto el escapismo y la alternativa a la vida, no sé, creo que has visto la película Her, en la que el protagonista se enamora de una IA, sí, ¿no? Eso te iba a preguntar, sí. ¿Qué opinas de las relaciones? Porque en tu libro hablas de las relaciones interpersonales, y ahora se añade este factor. Podemos tener relaciones con entes virtuales, y algunos de estos entes virtuales siento que estamos muy cerca de que tengan un cuerpo, de que reaccionen, de que tengan una piel que tiene una temperatura muy parecida y una textura a la humana. ¿Cómo crees que esto va a afectar a la sociedad y a la búsqueda de la felicidad de los humanos? Pues más preocupado me tiene el hecho de que tengan, como que dice, criterio y memoria, porque el hecho de que la diferencia más fuerte ahora mismo es que en general las IAs tienen poca capacidad de recordar, tienen poco criterio,
poca consistencia, con lo cual es algo molesto el hecho de conversar con alguien a quien le da igual todo, que siempre te apoya, que nunca te critica, que nunca hace... pero si todo eso evoluciona y creamos, digamos, IAs en las cuales pues como que tienen una personalidad, ¿cuál sería la distinción entre humanos y estos androides, ¿no? Sería muy pequeña. De hecho, la física, que creo que pues, como va a costar más superar, a veces simplemente hasta igual por el tema del costo, ¿no? de tener androides, pero a nivel virtual, que puedas hablar con alguien que recuerde todo, que siempre diga lo correcto, que te conoce bien, que tiene memoria de las cosas, que te puede acompañar siempre, ¿no? Porque todos hemos tenido relaciones y a veces uno piensa y dice, joder, recuerdo hace 10 años que estuve en esta playa tan bonita con esta persona que ya no está. Y entonces te queda eso, ¿no? Pero siempre podrías, si tus relaciones con la IA desde hace 20 años, si la has tenido desde los 15 años, ¿no? Y le puedes decir, oye, ¿te acuerdas cuando con 18 años tenía miedo de hacer esto, o con 20 tal y demás? Se pueden crear relaciones tal vez extrañas y sobre todo que reemplacen las reales, que no hay un problema de que exista, yo creo que no existe tanto un problema de que exista esto, sino de que la gente al final no quiera tratar con humanos que son egoístas, que llegan no tarde razón, a las citas, como nos decías antes. Que llegan tarde, que no te dan la razón, que tienen sus querencias, que no te hacen caso. Discuten a veces. Discuten, en cambio lo otro va a ser casi perfecto. Volviendo a temas más concretos de cara a la felicidad y a tu libro, ¿cuál crees que es la relación entre la salud física corporal y la felicidad? ¿Es esencial? ¿No es esencial? ¿Qué tan importante es? Pues es esencial, porque si decimos que la felicidad es el interior, de alguna manera cuando hablamos del interior estamos hablando, como que dice, de la consciencia y el cuerpo, es decir, para poder sentirte bien tienes que levantarte por la mañana y no pensar que te duele, que estás mal, que todos son dolores, que no puedes hacer nada con tu día, ¿no? Entonces, por este hecho aunque no es un foco principal, sí que introduzco, introduzco y hablo a un tema un poco más superficial, hablo pues de comida, hablo también de sueño, hablo también del ejercicio, de la meditación, que ya que esos cuatro, pues hoy mismo también hablábamos de que el sueño es el gran pilar, muy importante. Pero luego también pues eso, hay que alimentarse bien, que es otro gran problema pues a veces de la sociedad, de la falta de tiempo, de la falta de recursos económicos, y luego pues también hay que hacer ejercicio, a pesar de que pues yo sé que cuesta, y luego también la meditación, que me ha sorprendido que has dicho que ya llegas a hacer 45 minutos. En este momento 45 minutos todos los días haciendo humming, estoy como los monjes, ¿no? Porque dicen que es bueno hacer vibrar las cuerdas vocales porque esto está conectado con el nervio vago y relajar el nervio vago es muy importante para relajar el sistema nervioso. Entonces yo personalmente he estado pasando por un momento de estrés en estos últimos 2 años y estoy yendo a mi forma, muy radical con todo, como siempre, de cara a recuperarme lo más pronto posible. Y entonces esta es una de las mejores cosas que podemos hacer, es gratis. Y la recomiendo a todo el mundo, ¿no? Todo lo que podamos hacer para tranquilizar nuestro sistema nervioso nos va a ayudar en todo lo que hagamos en la vida. Y esta es una de las formas, ¿no? La meditación es muy simple, la forma en la que yo hago, hay muchas formas. Te sientas con las piernas cruzadas, te quedas quieto, simplemente observas, pones la alarma a los minutos que quieras. Yo le recomiendo a la gente que empiece con 12 minutos. Y ya está, simplemente esperas. Yo ahora le he añadido más tiempo porque quiero y el hacer el humming, simplemente el susurro con la voz,
Sí, sí. Que parece que ayuda. Entonces, te quería preguntar ahora otra cosa. ¿Qué crees, precisamente hablando de estas cosas, qué tan importante es la conexión de la felicidad a lo espiritual o a la fe? También toco un poco este tema en el libro. Es que los tocas todos. Sí, sí, no. No te ha quedado Es que, nada. sí, tenía ahí. Yo me he quedado alucinado, digo, pero bueno, esto, qué bien. Sí, 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 sí. Aunque en este caso es para decir que no me quiero meter demasiado. Creo que todo el mundo puede, si quiere, puede encontrar razones espirituales a lo que pasa en la vida, pero yo lo que he intentado cuando he escrito el libro, porque como de muchas cosas que he leído, por ejemplo, un gran libro que me gusta mucho son Los Cuatro Acuerdos, creo que tiene un contenido muy interesante, pero también tiene un punto religioso, y entonces yo le quito eso y puedo decir que, bueno, es que esto funciona igualmente, para mí si algo es bueno, funciona con o sin espiritualidad, ¿no? El budismo tiene cosas muy interesantes y para mí funcionan con o sin espiritualidad, ¿no? Entonces, creo que algunas personas, como todos tenemos creencias y todos vemos la vida de la manera que nos interesa o que nos conviene, si a uno le conviene o le interesa añadir espiritualidad o religión, más allá de discutir si existe o no existe, es una especie de decir, bueno, pues si esta creencia a ti te ayuda a tener paz, tranquilidad y felicidad, está genial. Y además lo podemos unir con el hecho de hacer este desarrollo personal. Y de hecho, no importa si lo haces desde un punto de vista ateo o si lo haces desde un punto de vista que tengas algún tipo de creencia, casi todas las ramas intentan pues alentar en los seres humanos que alcancen un nivel de conciencia superior, ya sea de manera religiosa o sea simplemente a través de decir de ética o de sentirse mejor con uno mismo. Entonces no creo que haya un conflicto. Es una cosa pues que siempre menciono, es decir, no hay que intentar en estos temas, en vez de discutir sobre si las cosas son reales o no, es como decir, vamos a poner en común qué es lo que nos funciona a todos para estar mejor y que luego cada uno crea lo que le dé la gana. ¿Qué tan importante es el medio en el que uno se desarrolla o el país donde vive de cara a encontrar la felicidad? Pues es brutal, ¿sabes? Fíjate que cuando lo escribí me planteé primero escribirlo en inglés, porque de hecho, pues como he trabajado principalmente en países de habla inglesa, casi hasta escribir se me da más fácil en inglés. Pero como tu libro ya está en inglés. No hacía falta ya. No hace falta. Ya todo estaba dicho ya. Exacto. Y además, es que no son de tu libro, sino es que casi todo el conocimiento para empezar está en inglés y a veces está en español. Pero y a veces está en español. Entonces me planteé decir, es que... Has hecho un regalo a la gente de habla española, hay prioridad para ellos. Pero me dije que si hacía falta en alguna parte no era hacerlo en inglés, si podía ayudar era más en español, porque creo que bueno, que también igual por sus circunstancias, otra vez, económicas o intelectuales o culturales, las que sean, en el habla inglesa, ya este es un tema más trabajado en el cual hay más gente ya metida. Y sentía que en el mundo de habla hispana es algo que hasta diría que no es que esté empezando a ser en sus primeros pasos, pero es algo que todavía le queda mucho y que mucha gente todavía no se ha planteado cómo podría estar mejor consigo misma. Así que me parecía bueno hacerlo en español. A ver qué otra pregunta tengo para ti aquí, Hugo. ¿Cuál fue el capítulo más fácil de escribir en el libro? ¿Cuál fluyó más? Para mí creo que fue el de las parejas, porque en ese sentido sentía que pues ahí uno con la experiencia y siendo algo que creo que
tal vez incluso antes que plantearme cómo funcionan los patrones, el subconsciente y todas estas cosas que sí me han dado mucha curiosidad en la vida, creo que como cualquier otra persona, cuando desde que eres un adolescente, pues en lo que empieza a tener ese interés es en las personas que te interesan. Y yo me planteaba, claro, ¿cómo puedo conseguir una novia, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que de repente te hace preguntarte, bueno, ¿y cómo funcionan estas personas? ¿Cómo puedo relacionarme? ¿Qué puedo hacer? Y entonces supongo que es la primera cosa en la que me interesaba tocar, y es la cosa en la que pues tenía como más claridad de lo que había visto que no funcionaba, de lo que supongo que he hablado desde más joven y de lo que he estado investigando primero, y creo que eso ha sido lo que luego me ha dado más como decir, oye, es que para entender esto tienes que ir incluso más, meterte más con el tema de cómo funciona todo y entonces el cerebro, aplicar ¿no? todo lo que aprendiste sobre eso fue más fácil que otros capítulos. Sí, porque ahí había muchas vivencias, muchas conversaciones, muchas experiencias, y creo que había empezado leyendo muchos más libros y muchas más cosas respecto a ese tema desde una edad muy temprana. Siendo uno de los hombres más deseados de España, un hombre de éxito, un autor consagrado, ¿influyó eso en la escritura de tu libro? En cuanto al tema de las relaciones. No. Pues, ¿crees que es diferente en tu caso de los hombres normales y, no sé, como somos los demás? No, pues de hecho quiero decir que a pesar de que fue el que escribí tal vez con más facilidad, fue más tardío. O sea, no era la intención tal vez incluirlo. De hecho, los primeros 4 iba a ser como el núcleo del libro, fueron los primeros 4 capítulos. Luego es que simplemente, digamos, se me fue, y me encontré que tenía como inspiración para escribir muchas más cosas. Pero sobre todo con lo que quería lidiar era con la felicidad, porque digamos que alrededor mío siempre he visto pues mucha gente que siempre, a pesar de que parezca que tienen lo que necesitan, nunca les vale, no es suficiente, algo está mal. Y eso era un poquito más lo que yo quería, ya digo, desde mi propio entorno familiar, fue un poco lo que impulsó más al libro. Y luego lo de las parejas, tal vez igual es algo más personal, que vino ya más tarde, de decir, voy a escribir sobre algo que me afecta más a mí. Porque como ya he dicho, creo que lo de la felicidad era algo que lo tenía más trabajado, y tal vez lo de las parejas es algo que es de donde en los círculos que te mueves ahora de famosos, celebridades y tal, ¿es muy diferente al mundo normal del resto de los mortales? ¿O? No, pues ya sabes que yo soy bastante ermitaño, así que a mí me gustan mis rutinas. Yo soy muy bromista, me gusta hacer bromas para pillar a Hugo desenfocado y para hacerlo relajarse, porque no estamos acostumbrados a este tipo de entrevistas. Pero volviendo ahora al libro y hablando en serio, ¿cuál fue, te pregunté por el capítulo más fácil, cuál fue el más difícil de escribir en el libro? Porque tocas tantos temas. Pues fíjate, es el segundo, porque es el más técnico posiblemente, es en el que, claro, yo quiero hablar de todos estos temas, y necesito introducir conceptos. Y eso es un punto difícil, porque aparte de que incluso hay muchos conceptos que en distintas partes son diferentes, pero bueno, quiero hablar de la mente, de cómo funcionamos, entonces tengo que introducir conceptos como el subconsciente. Capítulo 2, herramientas cognitivas. Sí, las herramientas cognitivas es donde voy a hablar sobre un montón de partes de nuestro cerebro, de cómo funciona todo eso, y me gustaría introducirlo de manera que no sea muy técnica, sin meterme, como que dice, en líos, porque quería escribir algo que fuese suficientemente serio como para que las personas, uno, lo entiendan, y también las personas, digamos, con conocimientos, digan, bueno, este tipo, algo, pero sabiendo, pero tampoco sin
sin intentar meterme en territorios que no me competen. No intento Muy bien. como decir, no, es que soy una autoridad en este tema, simplemente pero necesito poner unas definiciones. Si luego voy a hablar sobre el subconsciente o sobre la intuición, o sobre cómo funcionan ciertas cosas en nuestra mente, los procesos mentales, el razonamiento, todas estas cosas, pues necesito, aunque sea de manera más sencilla o más divulgativa, pues necesito que exponerlos y que tengamos como una especie de claridad ahí. Una pregunta, Hugo. Acabas de decir que eres un poco ermitaño, ¿no? Entonces, para la gente que nos está viendo, que quizá no es que sean ermitaños, sino que son tímidos o que tienen baja autoestima, ¿qué les dirías para ayudarles? Bueno, creo que son dos casos muy diferentes, pero bueno, si fuera la baja autoestima, pues para empezar, como en todo, no tengo soluciones sencillas porque si no, pues sería rico. Creo que lo que se necesita es empezar a trabajar en uno mismo, en pequeñas cosas, en quererse a uno más a uno mismo. Al final, quiero decir, todo el mundo, una cosa muy normal que encuentras allá afuera, es que todo el mundo quiere triunfar inmediatamente. Y eso es un poco lo que muchas veces le hace tener la baja autoestima, porque está donde está y no quiere, y quiere llegar ya a sitios que, pues que por desgracia, ya se lo merezca o no se lo merezca, porque mucha gente dice, me lo merezco. Por eso además incluso empiezo con el libro de que merecer es una palabra mala, es una palabra negativa, porque crea la expectativa de que nos merece, de que hay cosas que se nos tienen que dar y no se nos dan. Entonces, muchas veces la autoestima no es alguien a quien le machaquen, sino es alguien que se machaca muchas veces, alguien que se opresiona a sí mismo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es quererte, y para poderte querer tienes que como que empezar a, en vez de querer llegar a los sitios, decir, ¿cómo puedo, qué cosas puedo hacer en mi vida que me hagan sentir mejor conmigo mismo y que eventualmente me permitan llegar a donde yo quiero llegar? Ya sea pues, estar casado, o sea tener dinero, ahorros, cambiarse de país, etcétera, lo que sea, no importa. Pero muchas personas, ya digo, lo que les gustaría es triunfar de la noche a la mañana. Eso no existe, es una expectativa. Y entonces eso crea una desilusión, porque si tú a ti mismo te dices que tú lo podrías tener y no lo tienes, pues, ahí tú mismo te creaste la decepción. Exacto. Entonces, hay otros tipos de baja autoestima, pero uno muy común y uno que en este caso es tratable con el desarrollo personal sería este. Antes hablaste, cuando estábamos hablando antes, es gracioso porque a veces estás hablando y como amigos veo que utilizas a veces un término que es, no, eso es una mala palabra. Entonces, por ejemplo, creo que antes has mencionado nunca no sé qué y luego has dicho no, porque nunca es una mala palabra. U otra cosa que creo que dijiste o algo así antes fue porque no sé qué es imposible y luego dijiste no, eso es una mala palabra también. Entonces, ¿cuál es este concepto de las malas palabras para ti personalmente? ¿Y cuáles son esas malas palabras y por qué son malas? Pues nunca, imposible, negativo, positivo, porque fíjate, muchas veces lo normal... Porque parece que hay algo interesante en este concepto tuyo de las malas palabras, como algo de lo que podemos aprender algo. Pues sí, creo que todo esto, fíjate, tiene que ver curiosamente con la idea de la opinión, de que cuando decimos esas palabras estamos haciendo juicios de valor, como con las opiniones. Y una vez hemos hecho un juicio de valor, nuestro cerebro no va a querer retractarse de ello. Es como que hemos creado una certeza y ya el cerebro dice, no, pues si esto ya hemos puesto una certeza, hemos dicho que nunca va a pasar esto aquí, ya todo nuestro proceso cerebral va a intentar defender eso. Mientras que si diríamos, esto no creo que pase aquí, nosotros a nosotros mismos nos hemos introducido una duda. Hemos introducido a nosotros mismos una duda. Entonces, si vemos que no pasa, si vemos que pasa, decimos, ahí va, pues es que igual estaba equivocado. Pero si te digo que nunca pasa, voy a hacer todo lo posible porque
por probar que tenía la razón y que eso no pasa. Y aunque tú me presentes evidencia, yo no la voy a aceptar. Y por eso también, si digo que algo es negativo o algo es positivo, ya voy a querer defender esa idea. Mientras que si utilizas términos como que introduzcan algún tipo de duda, te estás creando una cierta incertidumbre que luego te permite retractarte, cambiar de opinión, aceptar nueva evidencia. Entonces tiene que ver con lo de no tener opiniones que te impidan aprender. Como entrevistador de renombre y uno de los más capaces en mi profesión, pongo a mis entrevistados en situaciones difíciles. Entonces, te voy a preguntar sobre la felicidad, pero específicamente femenina. ¿Tienes algún consejo? ¿Lo tratas individualmente en el libro? Cuéntame un poquito de cara a la felicidad femenina y a la felicidad masculina, si hay diferencias, cómo lo ves hoy en día en la sociedad. Sí, pues uno voy a decir que creo que hay bastantes diferencias. Creo que el hecho de que, bueno, pues para empezar, biológicamente y fisiológicamente tenemos cuerpos diferentes, con hormonas diferentes, y todo eso va a hacer que seamos diferentes. Pero, al igual que fíjate que esto lo digo en el libro porque me parece muy importante, al final del día todos somos diferentes. Incluso entre tú y yo, siendo hombres, somos diferentes. Y entonces lo mismo que empiezo diciendo en el libro, que quiero darle la oportunidad a la gente de que no intento sentar una cátedra, sino que intento decirle, mira, hay una serie de herramientas. Y tuve al principio la tentación de decir, creo que estas funcionan mejor para hombre y estas mejor para mujer, pero que también pensé que eso al final creaba una especie que perjudicaba, porque igual decía alguien, bueno, si esto un hombre leía y decía, es que esto recomienda para las chicas, pues ni lo pruebo. No, hombre, pues no, quiero decir, entonces incluso en el libro digo que a pesar de que creo que sí existen las diferencias, creo que es más importante simplemente explicar cómo son las cosas, y creo que luego uno ya puede decidir, tanto por género o cualquier individualidad que uno tenga, decidir qué le funciona y qué no, con qué se identifica y con qué no. Porque creo que a veces, si bien creo que todo esto existe, creo también pues, que nos tendemos a identificarnos mucho. Si nos dicen que, lo mismo que si te dicen pues te dicen, es que los españoles son así, o tú tienes que comportarte así, muchas veces muchas personas, pues porque intentan complacer o seguir la corriente, pues te dicen que dicen, vale, pues voy a hacer esto que me piden, ¿no? Entonces me parecía que era importante a la hora de escribir el libro y de contar estas cosas, que luego ya cada uno descubre y sabe cuáles son las diferencias y las ve a nivel personal. Pero no quería que nadie se sintiera como que impuesto. Excluido. Que diga, no, es que es como esa especie de idea, ¿no? Como si te dicen, no, pues el baile es de chicas o de chicas. Pues no importa. O sea, tú pruébalo, si te gusta, y si le gusta más a un género o a otro, en el fondo, como siempre existen las excepciones, pues ¿qué pasa si a veces existe, pues si es una excepción, pues está bien, no pasa nada. En cuanto a eso, por ejemplo, a actividades de ocio, me recuerda a lo que hablábamos al principio de la conversación. Has vivido en lugares como Japón, que tienen una concepción de la felicidad muy diferente a la de México, pero puede que no signifique en absoluto que son menos felices. Pero la forma, por ejemplo, de divertirse de ellos puede ser muy diferente. Entonces, me gustaría que me dijeras un poco cuál es tu opinión sobre la diversión y la felicidad, habiendo vivido en lugares en los que has visto algo muy diferente. Efectivamente, es una gran pregunta, porque creo que cuando hablamos de la felicidad, y fíjate que tuve aquí pongo observaciones para encontrar paz y felicidad. Me gustaba más la idea de poner la paz, porque creo que todos tenemos más claridad en qué es la paz y menos en qué es la felicidad, porque la felicidad, dependiendo, para alguien ser feliz es poder comer no sé qué, alguien te va a decir que es tener un coche, alguien va a decir, y otra gente.
Entonces, yo, como está diciendo, la parte más saludable sería decir que la felicidad es simplemente estar contento, satisfecho con la vida de uno mismo. Pero si alguien me dice que la felicidad para él es otra cosa, pues está bien. Yo solamente digo que eso le va a causar posiblemente más sufrimiento. Y como intento evitar, entonces me gusta más hablar de paz y tranquilidad, porque todo lo que sea dopamina, todo lo que sea algo momentáneo, va ¿Incluida la diversión? Incluida la diversión. Toda la diversión luego tiene una fase en la que de sufrimiento de algún tipo, de pérdida de esa diversión. Que uno no debería concebir eso como felicidad, sino como siempre recordar que eso es diversión. Y porque me refiero que eso da lugar a las adicciones que estábamos viendo luego. Es decir, cuando uno junta diversión con felicidad y cree que que la felicidad es siempre estar divertido, es cuando uno ya entiendo, encuentra... Pero no es que tú abogues que la gente no se divierta o que tenga un carácter tan templado que no tiene ni altos ni bajos. ¿Es esto? No. Luego cada uno hay gente que pueda tener... el que tenga carácter templado está bien, el que le guste la diversión está bien, pero que no lo asocie con la felicidad, si puede ser. Puede ser que asocie más la felicidad con algo más como paz y tranquilidad, algo más personal, y que luego busque diversión sabiendo que siempre que hay un pico hay una caída, y que entonces no se sienta mal, porque sí he conocido gente que no puede estar en las partes bajas, y eso le lleva constantemente a buscar el siguiente momento de diversión, de pico, de dopamina. Eso me recuerda al tema de las drogas. ¿La gente de la que estabas hablando lo hacen a través de drogas? Pues a través de drogas, pero yo antes, por ejemplo, está hablando de los videojuegos conmigo mismo. Los videojuegos suponían un momento de diversión inmediata, de subidón, ¿no? Y luego dejar de jugar era un momento de bajar. Incluso cosas tan entretenidas como el ejercicio. Hay gente que también, que busca, que lo que hace es ejercicio, también tiene momentos de diversión, y puedes convertir algo tan saludable como el ejercicio también en una manera de escapar, de no vivir, de siempre estar haciendo eso, ¿no? Entonces, casi cualquier cosa puede convertirse como en una adicción. ¿De qué capítulo del libro estás más orgulloso? Pues es el cuarto, que es el del dar y el recibir, porque siento que es la idea más interesante personal. Porque fíjate que cuando empiezo hablando de la felicidad, cuánto no se ha hablado de la felicidad, pero algo que muy pocas veces he escuchado, si acaso, es esta idea de que le digo a la gente que yo me di cuenta que los niños siempre están recibiendo, y luego cuando uno evoluciona, cuando se va haciendo mayor, empezaba a ver que a la gente le gusta dar. Y me di cuenta de que la gente que daba estaba más feliz que la que recibía, y eso me parece un poquito extraño, porque bueno, si recibes, tienes más, o sea, siempre recibir parece que está mejor. Pero entonces, además con esto de estudiar el subconsciente y demás, de repente empecé a asociar cosas, a leer sobre personas que han estudiado todas estas cosas, y toda esta observación que yo tenía una base muy importante. Es decir, cuando tú recibes y hay un desequilibrio enorme de recibir, lo que el subconsciente lo que entiende es que no vales, es que estás necesitado, es que siempre eres dependiente, y está en constante alarma. El subconsciente se siente mal porque siente que en cualquier momento te encuentras solo. Porque no sabe hasta cuándo, no es como el racional, que puede saber cuánto tiempo vas a recibir. Porque esa dependencia crea ansiedad. Esa dependencia crea ansiedad y estrés, y crea una sensación de que no vales, de que eres dependiente. Afecta a tu autoestima también. Afecta a tu autoestima y demás. Es curioso, recibes mucho. En cambio, por eso puedes ver que hasta la persona más humilde en esos documentales va y entra y ofrece lo poco que tiene, lo ofrece. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, aunque tú tengas poco, seas humilde, tú ofreces, tú compartes, al subconsciente le estás enviando un mensaje de que tú tienes, de que tú eres independiente, de que tú puedes sobrevivir. El subconsciente está preocupado con que puedas sobrevivir, y tú le dices, hey,
No solamente puedo sobrevivir, sino que puedo dar. Entonces... Te sobra. Te sobra. Esto tampoco se trata de... Estamos hablando de equilibrios. Un poquito más de dar que de recibir. Si también das demasiado, el subconsciente va a decir, oye, que nos vamos a quedar sin nada. Pero en un equilibrio, estar un poquito más. Creo que para un adulto responsable ya dar un poquito de más le ayuda al subconsciente a estar en un modo de tranquilidad y de que te aporte estabilidad emocional. ¿Qué es la felicidad para ti, Hugo? Bueno, pues la felicidad para mí es apreciar justo lo que tengo en este mismo momento. Y yo lo que hago muchas veces al levantarme es pensar que yo hoy voy a comer y voy a tener un techo sobre mí y felicitarme por ello, como si yo hubiera ganado el día. Y es curioso porque otra vez volvemos con el subconsciente, es una especie de como que le estoy enviando un mensaje a todo mi ser de que las cosas van bien. Van bien. Entonces todo lo demás ya es un premio. Todo lo que va, si puedo dar un paseo es un premio, si puedo ver a mis amigos es un premio, si puedo jugar un rato a los videojuegos es un premio. Todo es un premio. Y entonces la vida de repente es bastante mejor, porque esto no siempre fue así. Yo hubo un momento en el que yo me levantaba y pensaba que me merecía más. Y como me merecía más, todo era insignificante. Nada era suficiente y no estaba siendo valorado adecuadamente, etcétera, etcétera. Y no cambió realmente mucho en mi vida entre una perspectiva y otra, cambió mi perspectiva. Entonces la felicidad es cuando me di cuenta de que era interna, era solamente interna. Y luego ya si es en el ser humano creo que un propósito que es el querer contribuir, y es la parte externa. Por eso te has dicho que el propósito es lo externo, porque uno quiere contribuir. Tu libro, el subtítulo de tu libro es Observaciones para encontrar paz y felicidad. Y mi pregunta es, ¿qué te da a ti personalmente paz? Bueno, pues a mí me da paz un poco, para empezar, lo que he dicho antes, lo de decir que tengo como las necesidades, para empezar, más importantes cubiertas, que tengo salud. Eso también me da paz cuando me doy cuenta de lo mucho que se sufre estando enfermo y demás, pues, es decir, darte cuenta de esas cosas. Cuando ya se empezó a tener esta apreciación por las cosas que uno tiene, creo que empiezas a ganar en paz. Y creo que eso luego te lleva a que empieces a valorar que en tu vida no deseas drama, que en tu vida no deseas cosas que vayan mal, cosas que tengas que constantemente que arreglar. Y muchas veces esto son personas. Te das cuenta de que hay personas que tienen mucha infelicidad o que tienen mucho veneno dentro. Y entonces es un drama que dices, de repente te das cuenta que dices, no, pues no necesito en mi vida, no lo quiero, porque yo, pues, uno no es terapeuta, tú igual sí, te pagan, entonces como te pagan, pues lo haces, pero para los demás debe ser como, a menos que sea un amigo muy cercano o un familiar, pues generalmente buscas gente. Y es como si además tuvieras una barrera protectora, porque en el momento en el que tú emites paz, la gente que quiere drama, pues se aleja, porque no le vas a dar, ¿no? Entonces, además te juntas con gente también que busca más, están más en un momento vital como el tuyo. Y creo que se trata de sentirse bien con las cosas que uno tiene y luego de disfrutarlas y de evitar la comparación, como estábamos hablando antes, y de evitar la envidia. Y apreciar las pequeñas cosas también, ¿no? Apreciar las pequeñas cosas, pero luego también es como evitar la comparación y la envidia. En el sentido de decir, es que sí, que podría tener ese Porsche, que lo vemos muchas veces y demás, que podría tenerlo, que está bien, pero que en realidad no lo necesito. Que si la vida te lo permite por alguna circunstancia, pues igual lo tendré, pero no lo necesito. En cuanto a los bienes materiales, creo que es interesante saber, darse cuenta cuanto antes, particularmente si la gente que nos está escuchando es muy joven, que tal como se ha reflejado en distintas creencias espirituales, la felicidad que pueden dar
ciertos objetos, como un coche, una moto, una casa, son muy efímeros, son muy temporales, ¿no? Y que uno puede estar soñando con poseer un objeto determinado, pero en cuanto lo tenga, se da cuenta o se puede dar cuenta de que lo que le gustaba era la anticipación, la ilusión, el soñar, qué perfecta sería la vida con esto, ¿no? Pero una vez que uno lo tiene, pues puede que no sea tan placentero tenerlo, ¿no? Nos compramos el Porsche y ahora tenemos que lidiar con el seguro y con el impuesto de circulación y con el arreglarlo y con esto y una vez que estamos adentro nos dimos el gusto y ya el segundo fin de semana, bueno, está bien, y el tercer fin de semana ya nos acostumbramos. Y lo parcas. Esta es otra, ¿no? Que lamentablemente el ser humano se acostumbra demasiado rápido, entonces una de las cosas interesantes que he aprendido, esto no es sobre mí, es sobre ti, pero creo que puede ser útil a los que nos están escuchando, es aprender esto cuanto antes, ¿no? Que las experiencias o el afecto o las relaciones nos pueden dar una felicidad o nos pueden ayudar a obtener esa felicidad, una felicidad que es más duradera y más significativa, creo, para mí, que lo que los bienes materiales nos pueden dar. Por supuesto que es importante tener un techo, tener esto, el confort y tal, pero en realidad el ser humano tiende a acostumbrarse muy rápido a esto. Entonces tengo este piano, es hermoso el primer día y tal, pero lamentablemente no sé por qué somos así y nos acostumbramos muy rápido y ya luego, sí, el piano está ahí, ni nos damos cuenta de que está ahí, no apreciamos la belleza del piano, no nos acordamos tanto de cómo era al principio. Entonces no sé si quieres agregar algo con respecto a eso. Sí, me parece muy interesante lo que dices por el tema de que siempre le intento recordar a las personas que la vida no son las metas, es el camino a las metas. Claro. Entonces, está bien tener metas. Es la anticipación, el desafío. Sí, el desafío también como un poco la dirección. Es como decir, no te tomes las metas muy en serio. Las metas es como una especie de dirección. Pues esto es como porque al final, como que dice, todo el mundo se mueve, todo es efímero, todo se va. Entonces, es una especie como decir, oye, ya que has caído aquí y tienes que caminar a algún lado, plantéate hacia qué lado te gusta caminar, en esa dirección. Y luego lo que tienes que hacer de verdad es disfrutar de esos pasos. Por eso te estaba diciendo que mucha gente busca una vida conveniente, una vida, intenta como estas cosas y se encuentra con que para llegar a las metas que quiere está sufriendo toda su vida. Y es que, para empezar, como tú has dicho, uno, nada te garantiza que vas a llegar a la meta. Segundo, si llegas, igual no es lo que pensabas. Y tercero, aunque fuera lo que pensaras y aunque te guste, al poco te acostumbras y vas a necesitar algo más. Entonces, lo importante realmente era que fueras capaz de disfrutar de ese camino. Y por eso muchas veces hablo en el libro de que yo no digo a la gente que no puede hacer las cosas que quiere hacer o que no las puede hacer de la manera que quiere hacer. Lo que le pregunto es si es saludable, si es un camino feliz o es un camino lleno de sufrimiento. Porque no dudo de la gente, dudo de la, como que dice, de si ese es el proyecto y tal que necesitan o quieren. Entonces es lo que, pues eso, le pido a la gente que se plantee si realmente en ese camino hay felicidad, paz y tranquilidad o hay sufrimiento, ansiedad y estrés y que valore más eso que su meta. Eso te iba a decir. ¿Hay algo más? Hemos hablado de tus orígenes, de dónde eres, de dónde has vivido, qué has hecho, de los capítulos que te han costado más, menos. Hemos hablado de comunicación, parejas, inteligencia artificial y mucho más. Hemos tocado todo y todo esto se está grabando en una toma sin cortes. Entonces, antes de que acabemos la entrevista, ¿hay algo más que quieras decirle a nuestros oyentes o hay algo con lo que quieras cerrar esta entrevista? Pues fíjate que creo que hemos hablado de todo y por matizar, el único que no hemos hecho tanto ha sido la comunicación, de lo cual simplemente ahí diría que en general es algo muy sencillo que me gusta comentar, que es que la gente tenga un objetivo cuando habla de cosas importantes. Que parece algo muy sencillo, pero es algo de que la gente se olvida. Es decir, a veces la gente ve que algo falla o demás, se enfada y te dice, pero qué demonios has hecho tal y demás. Es una reacción
que se pueden tener desde el punto de vista emocional. Pero si uno se pregunta, que si algo ha fallado y de repente dice, en vez de, entre ese momento de que ve que algo ha fallado y que se gira y va a gritar, se pregunta, ahora que voy a hablar con él, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es mi objetivo gritarle y hacerle sentir mal a esta persona? La mayor parte de las veces va a decir, no, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es conseguir que esta persona la próxima vez lo haga diferente. Entonces, en vez de decir, ¿qué demonios sale más? Decir, oye, ¿te has dado cuenta de que tal? Y ya lo va a decir de otra manera, porque si su objetivo es conseguir la empatía de que me ayudes a que esto no se pase, gritar la mayor parte de las veces o recriminar o demás no va a ayudarnos. Entonces, parece que es una tontería, pero si cuando pasa algo te planteas cuál es eso, porque yo una vez escuché hasta una conversación en la que alguien le enviaron un producto que no quería y empezó a gritar sobre que no era el producto que quería y faltaba, y no decía lo más evidente, que era que quería que se lo cambiaran. En vez de decirle, oye, ¿me lo podéis cambiar? Que hubiera sido el objetivo desde el principio, ¿no? Entonces... estoy mirando aquí de que la comunicación en sí es una parte importante del libro, ¿no? Sí, sí. Pero, otra vez, si tuviera que resumirla en el tiempo así como esto, diría que ese es un concepto... De todas estas, como estamos diciendo, hay muchas herramientas, esta es otra herramienta. Cuando te dirijas, cuando tengas una conversación, que te es importante cuál es tu objetivo, recordarlo, porque te va a ayudar muchísimo. Muy bien, muy buena la entrevista, muy interesante todo. Entonces, el libro es Entenderse no venía en el manual, observaciones para encontrar paz y felicidad, por Hugo Aguirre. Y ¿cómo puede la gente comprar este libro, Hugo, o obtenerlo de alguna manera? Pues lo publiqué en Amazon. Para los que les guste, sí existe la versión física, pero también hay una digital a muy buen precio, entonces cualquier persona que esté interesada pues tiene ambas opciones. Vale, muy bien, genial. Y por último, ¿cómo te pueden contactar? ¿Hay alguna forma de contactar al autor? Pues pueden utilizar el nombre completo y luego con gmail.com, ahí estoy disponible. Te buscan y te encuentran. Ahí estoy disponible y también en redes sociales, pues con el nombre completo no sé qué buscar. Pues no. Esta fue la entrevista sobre el libro de Hugo. Muchas gracias. Estuvo genial. Sí, gracias, sí, Hugo. Sí.